Pues ya estamos aquí. Me tocó hoy el honor de dar el devocional y les voy a hablar de por qué tener una comunión íntima con Dios. Bueno, primeramente, pues es para fortalecernos en los tiempos de angustia, de necesidad y pues cuando más necesitamos de Él. Básicamente es para fortalecernos en las angustias. También es para encontrar dirección en Dios. Cuando necesitamos que estamos pues desorientados, no sabemos qué decisión tomar, pues no hay mejor dirección que la de Dios. Y acercarnos y preguntarle y pedirle su consejo, pues siempre es en el momento de oración. El estar en su presencia también nos hace sentir y saber que somos totalmente dependientes de Él, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada y que dependemos en todo, desde lo más mínimo, desde el poder respirar para hacer cualquier acción. También nos lleva esto al estar en su presencia para reconocer nuestros errores delante de Él y así poder cargar nuestra cruz día a día y dejar atrás a ese viejo hombre. También para entregarle todas nuestras cargas. Cuando nosotros estamos muy cargados, muy trabajados, pues qué mejor lugar y a quién mejor que Dios para entregarle todas nuestras cargas, para hacerle saber cómo nos sentimos. Es importante abrirle en ese tiempo de intimidad nuestro corazón y vaciarlo. Y decirle no nada más que nos sentimos tristes o que tenemos una preocupación, también compartir con Él nuestra alegría y nuestros buenos momentos. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Él le agrada que nos acerquemos. Es como en lo natural, los que somos papás, pues muchas veces ya conocemos o ya sabemos lo que nuestros hijos traen, lo que los hijos nos pueden decir, pero nos gusta que tomen un tiempo para platicárnoslo, para pedir nuestra orientación, nuestro consejo. Y así pasa con Dios, aunque Él conoce hasta el último cabello que tenemos en nuestra cabeza, le gusta que haya esta intimidad, esta comunión íntima con Él y que le platiquemos, como les decía yo, incluso no nada más pedirle, sino agradecerle o contarle lo que es de alegría para nosotros, porque lo es para Él. En Josué 1:9, en la Nueva Versión Internacional, dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, Él siempre nos acompaña, Él siempre está con nosotros. Vamos a ver cómo iniciar una relación íntima con Dios, sabiendo que Él está con nosotros en todas partes. Es importante saber que Dios nos ofrece su amistad gratuita. En el Salmo 25:14 dice: el Señor brinda su amistad a quienes le honra y les da a conocer su pacto. Y bueno, pues esto no es nada menos que, no es propiamente que Él tenga, que nos dé secretos o que nos dé cosas místicas, no. Esto es a causa de esa relación íntima con Él, nos da a conocer su pensamiento y su obra. En Corintios 2:16 dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Y así es, nosotros fuimos creados para tener intimidad con Dios. Él nos anhela y nosotros lo necesitamos y Él nos anhela. Entonces dice un viejo adagio que para bailar tango se necesitan dos. A través de leer la Biblia es como vamos principalmente a tener esta comunicación con Él. ¿Por qué? Porque para llegarlo a conocer, como les decía, para llegar a conocer su pensamiento y quién es, todo esto viene plasmado en la Biblia. Yo les aconsejo que aparten un tiempo personal con Dios, ya sea
en la mañana, en la noche o en la tarde, en el momento que te sea posible, apartes un momento para leer la Biblia. No necesitas leer todo un capítulo, con que leas un versículo pequeño y tomes una porción tal vez hasta de ese mismo versículo y lo hagas tuyo y lo pienses para ti y lo reflexiones y lo medites y yo les diría un término que yo entiendo bien, lo mastiques mentalmente, lo estés masticando mentalmente todo el día y lo estés reflexionando y veas qué es lo que Dios quiere decirte con esto. Puedes empezar leyendo la Biblia desde Génesis y hacerlo gradualmente hasta Apocalipsis. Pero puedes, como una alternativa, leer el libro de Juan, empezar por allí, porque allí vas a conocer la historia de la vida de Jesús. Y eso te va a ayudar a caminar en él, en una nueva vida con Cristo Jesús. Es importante también que cuando leas la Biblia, leas el contexto de lo que estás leyendo y además veas otras citas similares, otras citas que coinciden, incluso leas otras versiones que a lo mejor te sean más digeribles o más fáciles de entender. Para esto busca un lugar tranquilo y detente en la presencia de Dios. Muchas veces hay distractores, hay ruidos afuera o incluso llegamos a hacerlo con la televisión prendida. Entonces es importante que cuando hables con Dios le dediques todo ese tiempo. Es como si hablaras con una persona y estuvieras haciéndole caso a otra. No, hay que darle a Dios todo el honor y dedicarle todo su tiempo. Esto también, a mí en un principio cuando llegué a la iglesia me decían, tienes que orar, ora, entra en la presencia. Y yo me sentía muy culpable porque o no encontraba ese tiempo o a lo mejor había días en que no lo hacía. Y he llegado a comprender que realmente no necesitas estar 1 hora en su presencia o 2 horas, no. El estar en una comunicación íntima con Él es pasar un tiempo, tal vez no muy grande, pero un buen tiempo, que sea de calidad. Y para esto a lo mejor necesitas 5 minutos cada hora o 10 minutos o a lo mejor media hora en todo el día. O sea, yo creo que eso es, el Señor te va mostrando y te va poniendo los tiempos. Puedes estar lavando los trastes, puedes estar bañándote, o sea, Dios, como lo dije, está siempre con nosotros. También es importante que le hables familiarmente. Háblale como si fuera tu papá, porque lo es. Háblale como ese amigo que también es. Háblale como el hermano. Háblale como tu corazón te lo dicte, como el Espíritu Santo lo ponga, como lo que sea Dios para ti. Él te va a dar sabiduría, te va a dar dirección, te va a dar dones como hablar en lenguas, como tener interpretación, como tener profecía. Pero siempre confía y cree en Él. Él quiere ayudarte a caminar en Él. Tenlo presente siempre. Piensa en todo momento en Él y en todas las cosas en Él. Cumple su voluntad, pero renovando tu mente. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ama a Dios y ponlo por delante de todo. En Mateo 22, 35 al 38 dice, el mayor mandamiento de Dios es amarlo con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Fortalece tu relación con los demás, porque si fortaleces tu relación con los demás, estás fortaleciendo tu relación con Dios. Pero bueno, muchos de ustedes, como me lo he preguntado yo, me dirán,
¿Cómo puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? Es muy fácil, les voy a mencionar algunas cosas. No robándolo, no engañándolo, no mintiéndole, no juzgándolo, no entrando en chismes, perdonándolo y no pensar en venganzas. Dentro de la presencia también es importante arrepentirnos de nuestros pecados, pero un arrepentimiento genuino, o sea, que no volvamos a hacerlo. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mantengamos una actitud de oración y agradecimiento, bendiciendo siempre a los demás, pidiéndole a Dios que nos dé el Espíritu Santo, que nos cambie y que nos moldee en la forma en que Él quiera que seamos. Al recibir al Espíritu Santo, en Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, serás su hijo, y cuando dejemos esta tierra, iremos a morar con Él. También en esta relación íntima con Dios es importante que nos comprometamos con Él, que confiemos que Él está guiando nuestros pasos y que haya realmente un compromiso de obediencia. Dejemos que las cosas sucedan a su manera y en su tiempo, no en la nuestra. Tenemos que ser pacientes. Nuestra fe debe crecer. Debemos velar. También esto ya lo hablaron en muchas devocionales anteriores. Hay que estar velando desde esa parte, desde que podamos vernos a nosotros mismos, obedecer la palabra de Dios, velar por nuestra familia, velar por nuestros vecinos, por nuestros pastores, estar velando por todo lo que realmente amamos y nos interesa, y hasta por los intereses ajenos. Es muy importante también poderle escuchar en estos tiempos de oración. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos afanados pidiéndole y en la mejor de los casos agradeciéndole por algo. Entonces, ¿cómo, si no le permitimos hablarnos, cómo vamos a escucharle? Tenemos que hacer momentos de pausa para poderle escuchar y quedarnos callados también para que Él pueda darnos esa dirección. Entonces, es importante, yo les doy un consejo, que tengan un cuaderno a la mano, incluso para que puedan anotar si viene a ustedes de parte del Espíritu Santo algún versículo, algún consejo, algo que quieran ustedes anotar. El ayuno también es importante para tener esta comunión con el Señor. Participa también siempre que te sea posible de la Santa Cena. Busca en todo el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Está pendiente a lo que te hablan otras personas en la fe, porque Dios también puede hablarte a través de ellos, a través de tus pastores en una prédica, a través de tus maestros en las clases, pero principalmente recuerden, lo que necesites que Dios te hable lo vas a encontrar en la Biblia. Habrá un versículo que salte a tus ojos. Y con eso también Dios estará dándote confirmación de lo que tú estás necesitando. Confiésate diariamente con Él en tus oraciones. Relaciónate con gente que conozca de Dios. Allí vas a aprender mucho, te vas a alimentar, vas a aprender cómo orar, vas a aprender muchísimas cosas que puedan estarte haciendo falta. Sé consistente y sé permanente. Haz de esto un hábito, haz primero una costumbre. Las costumbres forman hábitos. No seas legalista acerca de las disciplinas y tareas que Dios te dé.
ten mucho cuidado de no ser religioso, sí de llevarlas a cabo, pero siempre con la flexibilidad y la libertad que Dios ya nos entregó. Sirve con amor, perdona. El perdón le complace mucho a Dios. Agradece, eso te va a bendecir y va a hacer que seas de bendición para muchas otras personas. Pídele a Dios que te dé lo que te haga falta. Si te hace falta amor, alegría, paz, pídesela. Si te hace falta paciencia, amabilidad, bondad, autocontrol, incluso fe, pídeselas. Pídele también cosas materiales, también, pero acuérdense que Dios empieza a trabajar de dentro hacia afuera. Si tú primeramente estás bien espiritualmente, vas a estar bien espiritualmente y materialmente. No guardes rencor, no hagas listas de lo malo. Pídele a Dios que te permita ver las cosas y a las personas como Él las ve, porque no toda la gente es de nuestro agrado. Y si nosotros las vemos desde el desagrado, les vamos a ver muchas cosas feas, muchas cosas desagradables. Pero Dios no nos ve a nadie así. Y si le pedimos que Dios nos muestre cómo las ve Él, nuestra visión acerca de esas personas y nuestra actitud va a cambiar. En Mateo 25 al 35 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos alimento? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les respondió, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron para mí. Entonces, hagamos todo para Dios. Todo, no solo el dar y el ver por otras personas, sino darle todo y dedicarle todo lo que hagamos a Él y ponerlo en sus manos. No seas crítico ni enjuicies. El único que puede enjuiciarnos es Dios. Ten cuidado también, es muy importante con lo que lees o lo que escuchas. Ten cuidado quién es quien te ministra, pues no todo está en concordancia con la Biblia o con la palabra de Dios. Dios es amoroso, pero debes tener temor de Él, y tener temor de Él es tener respeto. Vive tu fe, manifiéstala en tu vida diaria, hazla viva. En Santiago 2:20 dice qué tonto eres, quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril. Entonces nosotros ya sabemos que la fe sin obras es muerta. Sé tú un testimonio, que tu vida sea testimonio para los demás. Como les decía en Mateo 23, dice que todo lo que hagamos para los demás es hacerlo como para el Señor. Entonces sirve siempre a los más necesitados y a los más vulnerables. Háblales a los demás acerca de Dios. Yo no puedo enseñar a alguien de algo o de alguien que no conozco. Ten fe en Dios y en que las cosas siempre mejorarán. Siempre que le pidas a Dios, ten la seguridad y la certeza de que Él te escucha y que lo que le pidas te será dado conforme a su plan. Porque recuerden que Dios nos da no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que necesitamos. En Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, busquemos siempre agradar a Dios. Ten cuidado de los que pueden hacer señales o maravillas. No los escuches porque alguien puede estarte enseñando algo contrario a la Biblia
Y incluso, como les decía, no te dejes llevar por esas grandes señales y milagros. Dios, como sabemos, Jesús hacía milagros, hacía sanaciones, hacía cosas pues fuera de nuestro entendimiento, sobrenaturales. Y no es porque sea malo, Dios lo hacía, pero Dios es más grande aún que esas señales y maravillas. Esto, estas señales, si nosotros nos dejamos llevar por esto, entonces ya no estamos poniendo nuestra mirada ni nuestra fe en Dios, porque el día que no hay ministración, el día que no vemos moverse al Espíritu Santo, que sí se está moviendo, pero nosotros no lo percibimos, o que no hay señales maravillosas, entonces nuestra fe puede lastimarse y podemos creer que Dios no está haciendo nada. Entonces, no dejemos que nuestra fe se venga abajo por eso. Pues esto sería con lo que concluyo la clase. Estén muy pendientes a las señales que Dios les dé y bueno, pues vamos a pedirle en oración que nos dé esta comunión íntima con Él. Inclinen su rostro, cierren sus ojos si les es posible. Y te damos gracias, papi, por este día más. Te pedimos, Señor, que pues tú estés dándonos las estrategias personales que cada quien necesitamos para poder llevar a cabo esta comunión íntima contigo, Señor, de la que tanto nos has estado hablando en todo este tiempo, Señor, y que sabemos que tú quieres que tengamos contigo, Señor. Danos el tiempo, ponos el tiempo, los momentos para poder estar en tu presencia, Señor, y que podamos conocerte a través de este maravilloso tiempo. Danos instrucción, danos lo que nos falte, Señor, y acompáñanos en todo momento, Señor. Permítenos tenerte en nuestro pensamiento y que seas una prioridad en nuestras vidas siempre, Señor. Te damos gracias, precioso Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.